Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. En esta ocasión vamos a comenzar con un nuevo curso. Este curso vamos a llamarlo Cálculo 2. Se trata de un curso de cálculo diferencial para funciones de más de una variable. Aquí tenemos un pequeño resumen del contenido del curso. Vamos a comenzar con nociones topológicas en R a la n. Son conceptos básicos que vamos a necesitar para definir, por ejemplo, el concepto de límite de una función de más de una variable. Vamos a usar conceptos que vamos a llamar conceptos topológicos. Ya veremos en su momento de qué se trata. Luego, con el número 2, tengo aquí funciones de más de una variable como tales. Se trata de funciones que están definidas en un conjunto que está dentro de R a la n para algún n, cuyo rango está en R a la m para algún m. Luego vamos a abordar el tema de continuidad de estas funciones. Luego hablaremos de el concepto de diferenciabilidad, es decir, lo que tiene que ver con la noción de derivada, pero ahora en el contexto de las funciones de más de una variable. Seguiremos con la versión del teorema de Taylor para este tipo de funciones, y en el caso en que m sea 1, podemos hablar de máximos, mínimos de funciones de más de una variable. Funciones de 2, 3, n variables, cuyo rango es r. Podemos hacer el estudio de dónde se alcanzan los máximos, si es que se alcanzan, dónde se alcanzan los mínimos, si es que se alcanzan, etc. Eso mismo que hace en cálculo de una variable, lo haremos para varias variables con m igual a 1 aquí. Y finalizaremos el curso con una introducción a las funciones de variable compleja. Bien, eso es un resumen del contenido del curso. Vamos a comenzar con el tema de topología de Rn. Vamos a ver de qué se trata esto. Dijimos que vamos a estudiar funciones de más de una variable. Entonces, un ejemplo es el siguiente. Fíjate en lo que entiende un ordenador por una imagen a color. Se trata de una región rectangular en la que a cada píxel se asigna un color. Esta captura que ves aquí tiene seleccionado el color que en el sistema RGB tiene los valores 52.2, 10.2, 13.3 respectivamente. La cantidad de rojo es 52.2, la cantidad de verde 10.2, la cantidad de azul 13.3. Con estos tres valores se determina este color que ves aquí. Eso se refiere a un color que yo agarré aquí con el gotero en el cuello de esta franela, aproximadamente en el píxel que corresponde a el valor 1000 en la horizontal y 2400 en la vertical. Es decir, cada píxel de esta región rectangular de la pantalla está representado por un par de números. En este ejemplo estamos hablando de 1000 en la primera coordenada, la horizontal, 2400 en la segunda, y a eso le estamos asignando un color. Entonces podemos ver esto como una función
que a este píxel, por ejemplo, le asigna el color dado por estos tres valores. 52.2 es la cantidad de rojo, 10.2 la cantidad de verde y 13.3 la cantidad de azul. Es decir, a cada píxel o cada punto del rectángulo vamos a llamar a ese rectángulo, es decir, una región rectangular en el plano. Esa función que estoy llamando color le asigna a cada punto de A un triple, una terna de números, es decir, un elemento de R a la 3. Así que esta función que estoy llamando color es un ejemplo del tipo de funciones que vamos a estudiar en este curso. Una función que va de R2 en R3. En general vamos a estar estudiando entonces funciones definidas en un subconjunto de R a la n para algún n positivo con rango en Rm para algún m positivo. Es el tipo de funciones que vamos a estudiar. ¿Recuerdas de el cálculo de una variable el concepto de límite? ¿Qué significa que la función f tiende a L cuando x tiende a A? Significa f de x está tan cerca de L como tú quieras, siempre que x esté lo suficientemente cerca de A. Eso, en términos precisos, es f de x difiere de L en una cantidad tan pequeña como tú quieras, siempre que x difiera de A en una cantidad lo suficientemente pequeña. Dado esta es la cantidad que tú quieres que sea el error, siempre puedes encontrar un valor que determina lo cerca que tiene que estar x para que se cumpla esta desigualdad. ¿Cómo se escribe esto en otros términos? Recuerda que la representación visual es una herramienta que utilizamos constantemente en matemática. Esto quiere decir que x está en el intervalo delta menos, a menos delta, a más delta. Entonces, si x está en el intervalo a más delta, entonces se cumple esta desigualdad, es decir, f de x está en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Si x está en este intervalo, f de x está en este intervalo. Son intervalos abiertos. Nosotros queremos definir, por ejemplo, un concepto como este, pero para funciones cuyo dominio es un conjunto que está, por ejemplo, en R2 o en R3. Entonces este A será un elemento que está en R a la n, igual que x tiene que estar en R a la n. F de x tendría que estar en R a la m si estamos hablando de una función, como dijimos antes, de R a la n en R a la m.
Entonces aquí estará f de x y aquí estará x. Estamos hablando de vectores. Tenemos una noción de diferencia así como esta, o de pertenecer a un conjunto así como este, pero en el espacio. ¿Qué viene a ser un intervalo abierto ahora, pero en el espacio? ¿Cuál es la versión del espacio? La versión en el espacio de lo que es un intervalo abierto. Fíjate que el intervalo a menos delta, a más delta, está formado por aquellos números reales para los cuales se cumple esto, ¿no? X menos a menor que delta. Esta es la desigualdad que teníamos anteriormente. Ahora, ¿podemos escribir algo como esto, pero en el espacio? Claro que sí. Los vectores, vamos a ponerle la flecha para enfatizar que se trata de un vector. En Rn, cuya distancia a un A, ahora A tiene que ser un vector, ¿no? X menos A, la distancia la escribimos de esta forma en el espacio. Todos los vectores cuya distancia a el vector dado A es menor que este número delta. Bueno, a esto vamos a llamarlo la bola con centro en A y radio delta. Porque, por ejemplo, en n igual a 2 estamos hablando de el plano serían, digamos que este es el círculo que corresponde. Voy a hacerlo así porque no va incluido el borde. Entonces todos los puntos que están aquí dentro, sin incluir el borde, y este que está aquí ese es A, y vamos a trazar esto. Es el radio, esta longitud de acá, esta longitud es el radio, R, bueno, aquí lo estamos llamando delta, así que vamos a ponerle delta. Ese sería el delta. Es delta, entonces todos los puntos marcados aquí con azul y el mismo A, por supuesto, satisfacen esta condición, pero para n igual a 2. En ese caso particular uno habla de disco. El disco con centro en A y radio delta son todos aquellos puntos cuya distancia a A es menor que delta. No está incluido el borde, porque la desigualdad es estricta. En n igual a 3, en el caso n igual a 3, tenemos entonces una esfera, en este caso, pero sin el borde. Aquí está el punto A, digamos, y bueno, el radio estoy empeñado en poner R y es delta, estamos llamándolo delta. Cualquier punto
del espacio tridimensional cuya distancia a sea menor que este número delta está en la bola centrada en A y de radio delta. Voy a seguir poniéndole la flechita para indicar o para resaltar, para enfatizar que estamos hablando de vectores. Entonces el concepto de intervalo abierto en R se puede generalizar de esta forma al concepto de bola abierta en R a la n. Entonces esto es la definición de lo que es una bola abierta con centro en A, radio, en este caso delta, en R a la n, una bola abierta. Entonces ya tenemos los conceptos como para definir el límite, pero en caso de que esto sea un vector, 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 entonces estas definiciones las podemos escribir en términos de bolas abiertas. Pero antes de entrar con profundidad al concepto de límite, es bueno mencionar algunos otros conceptos que se definen de esta forma, o que se definen utilizando el concepto de cercanía o el concepto de distancia. Son conceptos topológicos. ¿A qué nos referimos con abierto? Cuando hablamos de bola abierta, ¿a qué nos referimos? ¿Qué quiere decir que un conjunto sea abierto? Recordemos otra vez lo que ocurre en R. Tienes un intervalo abierto, significa que para cualquier elemento que tú agarres en ese intervalo, cualquier punto en ese intervalo, siempre puedes encontrar un intervalo también abierto que contiene a ese elemento. Un intervalo abierto totalmente contenido en el intervalo, vamos a llamarlo I en este caso. La característica de ser abierto significa que para cada punto, para cada elemento de ese conjunto, puedes encontrar una bola abierta, centrada en ese punto y que está totalmente contenida en el conjunto. Esa es una propiedad que tienen justamente los intervalos abiertos. Cualquier punto que tú agarres tiene la característica de que existe un intervalo abierto también y está totalmente contenido en I y contiene al elemento que tomaste, el que yo pinté como rojo en este caso. Eso vale para cada punto. Entonces, bueno, vamos a darle nombre a las ideas que estamos planteando aquí, pero en Rn. Vamos a hacerlo en Rn. Supongamos que tenemos un conjunto A en Rn y tenemos un punto P en ese conjunto. P está en ese conjunto. Digamos que nuestro conjunto en Rn A es este y que nuestro punto P es este. Si existe una bola abierta centrada en P, totalmente contenida en A, vamos a decir que P es un punto interior del conjunto A. Si existe una bola centrada en P con algún radio,
y está totalmente contenida en A. Si esto ocurre, entonces vamos a decir que P es un punto interior P es punto interior de A, así como este. Lo que sucede con los intervalos abiertos en R, o sea, n igual a 1, es que todos sus puntos son interiores. También ocurre lo mismo con una bola. Tienes una bola abierta, centrada en un punto A, digamos, de un radio determinado R. Todo elemento de esa bola es un punto interior de esa bola. Efectivamente, vamos a verlo aquí. Si tienes una bola, digamos que está centrada en este A, voy a dejar de ponerle la flecha a los vectores, estamos en Rn. Y esta bola no incluye el borde, ¿no? Voy a borrarle, es decir, ponerlo punteado para que se entienda en el gráfico que no está incluido el borde aquí. Tenemos una bola abierta, está centrada en A, y lo que acabamos de decir es, dado un elemento cualquiera X dentro de la bola, ese elemento X, cualquiera que sea, es un punto interior. Siempre va a poder encontrar una bola abierta, centrada en X y totalmente contenida en la bola que está centrada en A. ¿Cuál radio puedes tomar? ¿Qué radio te sirve? Bueno, calcula la distancia que hay de X a A. Se sabe que ese es un número menor que R. Se sabe que esto es menor que R. Llama eso, pero no le pongamos nombre ahorita. Vamos a poner el nombre al radio que vamos a poner aquí. Si a R le restas esta distancia, entonces cualquier número que sea menor, cualquier número S que sea menor que esta cantidad, sirve como radio de una bola que, centrada en X, con ese radio, está totalmente contenida dentro de la bola centrada en A con el radio R. Entonces es así, tienes tu punto X, calcula la distancia de X a A, eso es este número, se sabe que eso es menor que R, entonces bueno, a R réstale ese número, y si ese es cualquier número positivo menor que esta cantidad, entonces sirve como radio de una bola que está centrada en X y está totalmente contenida en la bola que está centrada en A y tiene radio R. Es decir, este punto X es efectivamente un punto interior de esta bola. Y como X era arbitrario, hemos visto que todo punto de una bola abierta es un punto interior. Esa característica es la esencia de los conjuntos abiertos. Vamos a decir que un conjunto en Rn es abierto
es abierto en Rn. Es importante esto y ya lo vamos a explicar. Un conjunto A dentro de Rn es abierto en Rn si tiene esta característica: todo elemento de ese conjunto A es un punto interior de ese conjunto A. Para escribirlo de forma más cómoda, hacemos lo que hacen los conjuntistas en matemática. Vamos a llamar y a denotar de esta forma: este es el conjunto de todos los puntos interiores a X es punto interior de A. El conjunto de todos los puntos interiores lo llamamos interior de A. Evidentemente que el interior de un conjunto A está contenido en A, porque ser interior significa que hay una bola que está totalmente contenida en A y esa bola está centrada en el punto. Por lo tanto, el punto tiene que estar en A, así que el interior siempre está contenido en A. Si la contención vale también al revés, entonces decimos que el conjunto es abierto. Entonces, la definición de conjunto abierto es, o se puede escribir en estos términos de esta forma: A es abierto en Rn si es igual a su interior. Esta es una definición escrita como lo haría un conjuntista: A igual a el interior de A. Eso expresa el concepto de conjunto abierto en R a la n. Otro concepto importante es el concepto de punto de acumulación. ¿Qué quiere decir punto de acumulación? Bueno, vamos otra vez, como hicimos al principio, vamos a ver la idea en R. En R, considera, por ejemplo, el conjunto de los puntos o de los números que son de la forma, por ejemplo, 1 entre n, de manera que n sea un entero positivo. Es decir, si esto es el 1, digamos que esto es un medio, digamos que esto es un cuarto, perdón, un tercio viene primero, tercio, un cuarto, etcétera. Puntos que a medida que n aumenta se van acercando a 0. Aquí está el 0. Los puntos que estoy pintando rojos son los puntos del conjunto A. Entonces esos puntos, fíjense que en cierta forma se acumulan alrededor del 0. ¿Qué quiero decir con que se acumulan? Que cualquier intervalo, o hablando en los términos amplios que ya hemos desarrollado, cualquier bola abierta centrada en el 0 contiene elementos de A distintos de 0. Toda bola centrada en el 0 contiene elementos de A, o vamos a decirlo de esta otra forma: intersecta al conjunto A. Pero no solamente que intersecta al conjunto A, sino que esa intersección es un elemento distinto al 0. Y eso es importante en el concepto que queremos plantear acá. Intersecta
en un punto distinto del cero, distinto del centro de esa bola. En ese sentido decimos que los puntos de A se acumulan en el cero, o sea que cero es un punto de acumulación. Así que, ¿cómo lo hacemos en general? Bueno, en general tenemos un subconjunto de Rn, tenemos un punto de Rn, el punto no tiene por qué estar en A, así como acá el 0 no está en A, y el 0 es un punto de acumulación aquí. Tenemos un conjunto A en Rn, tenemos un punto en Rn, digamos que este es el punto P. Si toda bola, cuando decimos toda bola, podemos hacer esa cuantificación en el radio. Digamos que P tiene esta característica. Para todo R mayor que 0, o para cada R mayor que 0, la bola con centro en P y radio R intersecta al conjunto A, pero lo intersecta en un punto distinto de P. Es decir, que si yo a esta bola le quito P, al intersectarlo con A, es no vacío. Esto es la definición. Tenemos un conjunto A en Rn, un punto P en Rn. Si se cumple esto, decimos que P es punto de acumulación del conjunto A. Punto de acumulación. Gráficamente lo que significa es, tengo P, cualquier bola abierta que yo centre en P, contiene un punto de A distinto de X. Y agarro ahora otra bola, entonces voy dentro de esa bola, hay un punto de A distinto de P. Si considera otra bola, entonces dentro de esa bola habrá otro punto de A distinto de P. Eso para cada bola, es decir, para cada radio que tú consideres. Ese es el concepto de punto de acumulación. Es como una sucesión que converge a ese punto. Es decir, tú puedes encontrar una sucesión que converge a ese punto, ¿no? Bueno, pero esas son otras ideas, ¿no? De hecho, algunos autores, en lugar de decir punto de acumulación, dicen punto límite, pensando en esa noción de convergencia, porque todos estos conceptos topológicos están pensados para estudiar convergencia. Entonces este es el otro concepto. Tenemos puntos de acumulación. Vamos a llamar, si tenemos el conjunto A, como dijimos antes, en Rn, vamos a llamar A' o conjunto derivado al conjunto de todos los puntos de acumulación de A. El conjunto de todos los puntos de acumulación de A. Es decir, tienes el conjunto A y A' son todos los puntos límites, los puntos de acumulación. Ahora, si tú agarras A y le agregas puntos límites, en ese sentido estás cerrando A con respecto a los puntos límites. Este conjunto es la cerradura o la clausura del conjunto A. Agarras A y le agregas los puntos límites, de manera que el resultado es un conjunto cerrado con respecto a puntos límites, con respecto a puntos de acumulación. Esto se llama la clausura
del conjunto A. Si resulta que la clausura del conjunto A es el mismo conjunto A, significa, como acabamos de decir, que A es cerrado con respecto a puntos de acumulación, con respecto a puntos límite. Es decir, que A contiene todos sus puntos límites. En ese sentido, A es cerrado. Entonces, vamos a definir un conjunto A en Rn que satisfaga esta condición. Vamos a decir que es cerrado. En Rn. Un conjunto que contiene todos sus puntos límites. Es decir, un conjunto que es igual a su clausura. Ese conjunto es cerrado. Por ejemplo, como hace rato teníamos los números de esta forma, 1 entre n, siendo n un entero positivo, este conjunto lo llamamos A. La clausura de ese conjunto es A agregándole el 0, que es el único punto de acumulación que tiene ese conjunto, el único punto al cual se acumulan los puntos de A. Esto es la clausura del conjunto A. Los famosos intervalos cerrados. Esto es un conjunto cerrado en R. En vista de que los puntos de acumulación, los puntos límite, están todos dentro del intervalo. Si tú le quitas alguno de los extremos, ya deja de ser cerrado. Un intervalo de esta forma tiene A como punto de acumulación. Es decir, el conjunto derivado de este de acá es todo el intervalo AB cerrado. Todos los puntos de acá son puntos de acumulación. Y sin la prima, el conjunto este abierto ya no era cerrado. Con la prima da esto, que es lo mismo que la clausura en este caso. Estos son un par de ejemplos en R. Decíamos que cuando hablamos de abierto, tenemos que decir abierto en Rn, o abierto en R, o abierto en R2, porque si tú consideras dentro de R2 los puntos que están en un intervalo abierto en la recta, es decir, los puntos dentro de R2, quiere decir un intervalo como este, AB, pero digamos producto cartesiano con el 0, ¿no? Es decir, gráficamente, si estamos en R2, aquí tenemos Y, aquí tenemos X, un intervalo AB, es decir, serían estos puntos de acá, así como está AB, los puntos que están aquí, la coordenada X vive en el intervalo abierto AB, pero la coordenada Y es 0 todo el tiempo. Entonces este conjunto azul que estoy pintando acá, que ahora está en R2, si lo veíamos solamente en R, era un conjunto abierto, pero ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque si tú agarras un punto de ese conjunto, cualquier bola, ahora la bola es así, cualquier bola contiene puntos que no están en el conjunto azul.
Así que cuando hablas de un conjunto como este y dice que es abierto, ese conjunto azul es abierto en R, pero no lo es en R2. Por eso hay que insistir en, si estamos hablando de Rn y A es un subconjunto de Rn, hay que decir A es un conjunto abierto en R de n o A es un conjunto cerrado en Rn. Características importantes que tienen los conjuntos abiertos. Si tienes un conjunto abierto A y tienes otro conjunto abierto B, ¿qué sucede con la unión de A y B? ¿Será cierto que A abierto en Rn, B abierto, implica A unido con B abierto en Rn? Todo esto en Rn. ¿Será cierto? Vamos a ver. ¿Qué significa que A unido con B sea abierto en Rn? Significa que todo punto de la unión es punto interior. Es decir, que si tú agarras un punto en la unión, entonces tiene que haber una bola centrada en ese punto y que está totalmente contenida en la unión. Si X está en la unión, significa que está en uno de los dos. Puede estar en A o puede estar en B. Si está en A, como A es abierto, entonces existe una bola centrada en X de algún radio y que esa bola está contenida en A. Si está contenida en A, está contenida en la unión, por supuesto, porque A está contenida en la unión. Así que si X está en la unión de A con B y resulta que está en A, entonces hay una bola centrada en X contenida en la unión. O sea que X es un punto interior de la unión. El mismo razonamiento funciona si X está en B. Si X está en B, como B es abierto, existe una bola centrada en X con algún radio y esa bola está contenida en B. Pero B a su vez está contenido en la unión de A con B, por definición de unión. Así que de la misma forma X, independientemente de si está en A o si está en B, está contenido en el interior de la unión. X está en la unión, en el interior de la unión. Todo punto de la unión es interior, así que unión de conjuntos abiertos, de dos conjuntos abiertos, es un conjunto abierto. Será cierto para tres conjuntos. ¿Qué pasa si tienes A, si tienes B, si tienes C? Todos abiertos en R a la N. ¿Será cierto que A unido con B unido con C es abierto en Rn? Vamos a dejar esa pregunta en el aire y la responderemos en el próximo video. Ve pensándola. ¿Será cierto que con 3? ¿Será cierto con N? A1 unido con A2 unido con A3. Si cada uno de estos es abierto, ¿será que este conjunto es abierto? Es más, si tienes una familia cualquiera, una familia infinita, F, una familia de abiertos en Rn, ¿será cierto que la unión de todos los elementos de esa familia, de todos los miembros de esa familia, es un abierto en Rn?
¿Qué pasa con la intersección? Intersección de abiertos es un conjunto abierto. ¿Qué pasa con el conjunto R a la N? ¿Será abierto en R a la N? ¿Qué pasa con vacío? ¿Es un conjunto abierto en R a la N? Voy a dejar todas esas preguntas abiertas para el próximo video porque este ya se me hizo muy largo. Vamos a pensar en la respuesta a esas preguntas y las retomaremos en el siguiente video. Y así como nos lo preguntamos para los abiertos, podemos preguntarlo para los conjuntos cerrados. Unión de cerrados será cerrado. Intersección de cerrados será cerrado. Vacío, R a la N serán conjuntos cerrados. Unión, intersección. Piensen en estas preguntas y vamos a retomarlas en el siguiente video. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta entonces.